Nunca me gustó trabajar de noche, pero el dinero manda, y el puesto de comida era lo único que me dejaba algo decente sin pedir estudios. Tacos al pastor, campechanos, suadero lo típico. Abríamos a las 8 de la noche y cerrábamos cuando el último borracho se iba arrastrando. El puesto estaba en una esquina mal iluminada, justo donde la ciudad empezaba a apagarse y la gente dejaba de caminar tranquila. A esa hora, el aceite caliente chisporroteaba como si se quejara, y el olor a carne mezclado con smog se quedaba pegado en la garganta. La primera semana fue normal. Clientes cansados, choferes, policías, parejas discutiendo. Pero conforme pasaron los días, empecé a notar algo raro. Siempre, exactamente a la 1:12, llegaba un hombre. Nunca antes, nunca después. No hablaba. No preguntaba precios. Solo se quedaba parado frente al trompo, mirando la carne girar, como si estuviera hipnotizado. La primera vez pensé que estaba drogado. La segunda, que solo era un tipo raro. Para la cuarta noche, ya me incomodaba. Vestía igual siempre. Chamarra negra, gorra baja, manos en los bolsillos. No parpadeaba. Cuando por fin hablaba, su voz era baja, seca, como si llevara horas sin usarla. Uno de lo que esté sangrando. Pensé que era una broma. Me reí nervioso y le serví un taco al pastor. Cuando se lo entregué, levantó la mirada por primera vez y sentí un escalofrío inmediato. Sus ojos no reflejaban la luz del foco del puesto. Eran opacos, muertos. Pagó exacto, tomó el taco y no se lo comió. Lo apretó con fuerza hasta que la grasa le escurrió por los dedos, cayó al suelo, y se fue sin decir nada. A la mañana siguiente, el dueño del puesto encontró algo debajo del trompo. Un charco oscuro, espeso. No era grasa. Olía distinto. Dulce. Metálico. Nadie dijo nada. Nadie preguntó. La siguiente noche, a la 1:12, el hombre volvió. Esta vez pidió 2. Más crudo, dijo. Sentí un nudo en el estómago. Cuando volteé a cortar la carne, juré escuchar un susurro detrás de mí, como si alguien respirara justo en mi oído. Me giré de golpe. No había nadie. Solo el hombre, sonriendo por primera vez. Esa noche, después de que se fue, un cliente habitual, un taxista, me preguntó si no había visto a la chica que vendía quesadillas antes en ese lugar. Le dije que no. Me miró raro. Desapareció. Su puesto quedó igual la plancha caliente, pero ella no. Empecé a investigar. Pregunté a otros taqueros nocturnos. Todos tenían historias parecidas. Un puesto que cerró de golpe. Un ayudante que no volvió. Un cliente extraño que pedía comida mal cocida. Uno de ellos me dijo algo que todavía me eriza la piel. No son puestos de comida, son puntos de cacería. La sexta noche, el hombre no llegó solo. A la 1:12, el aire se volvió pesado. El ruido de la calle se apagó como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Detrás de él venía una mujer. Caminaba raro, como si no controlara bien su cuerpo. Tenía los ojos abiertos, pero no miraba nada. El hombre habló despacio. Ella ya comió. Ahora sírvele a ellos. Señaló el trompo. Entonces lo entendí. La carne no siempre era carne. Quise correr. Mis piernas no respondían. El aceite comenzó a hervir solo. El cuchillo temblaba en mi mano. Y detrás de mí, sentí algo que respiraba, algo que no había estado ahí antes. Y cuando miré el reflejo en la lámina del puesto, vi que ya no estaba solo. Seguí respirando como pude. No sé cuánto tiempo pasó desde que sentí esa respiración detrás de mí hasta que el hombre volvió a hablar. Su voz ya no sonaba humana. Era como si varias gargantas hablaran al mismo tiempo, desfasadas, superpuestas. No mires atrás, dijo, y por primera vez sentí que me estaba dando un consejo. El trompo empezó a girar más rápido, aunque nadie lo había tocado. La carne chorreaba un líquido oscuro que no era grasa. Caía sobre la plancha y, en lugar de chisporrotear, se quedaba quieto, como si la plancha estuviera fría, pero el calor me quemaba la cara. La mujer dio un paso al frente. Sus pies no hacían ruido. Sus labios se movían, pero no emitía sonido. Aún así, entendí lo que pedía. Hambre. Un hambre que no tenía que ver con comida. El cuchillo se me resbaló de la mano y cayó al suelo. Nadie se agachó a recogerlo. El hombre sonrió más, estirando la boca de una forma antinatural. No te preocupes, dijo. Aquí todos sirven de una forma u otra. De reojo vi el reflejo en la lámina otra vez. Ya no era solo una sombra. Era una silueta encorvada, demasiado alta, con algo colgándole del cuello como si fueran trapos húmedos. Parpadeé fuerte, esperando que desapareciera. No lo hizo. Al contrario, se acercó más.
Sentí como el aire se volvía helado justo en mi espalda. En ese momento llegó un cliente. Un borracho, de esos que no sienten el peligro. Caminó tambaleándose y se apoyó en el puesto. ¿Siguen abiertos?, preguntó riéndose. El hombre de la gorra giró la cabeza lentamente hacia él. La mujer también. Yo quise gritarle que se fuera, que corriera, pero la voz no me salió. El borracho pidió 5 tacos. Bien servidos. Con todo, no vi el momento exacto en que dejó de ser un cliente. Solo recuerdo el sonido. Un crujido húmedo, como cuando rompes cartón mojado. La mujer se abalanzó sobre él sin que nadie más pareciera notarlo. Desde la calle, para cualquiera que pasara, solo éramos un puesto más atendiendo gente. Pero yo sí lo vi. Vi cómo lo arrastraron detrás del puesto. Vi cómo la sombra se inclinó sobre él. Vi cómo algo era arrancado, trozado, colgado. El trompo dejó de girar solo cuando estuvo completo otra vez. Más grande. Más rojo. El hombre dejó unas monedas sobre la barra. Fresco, dijo satisfecho. Así es como nos gusta. Cuando se fueron, el silencio fue peor que los gritos que no escuché. Miré el suelo. No había sangre. No había restos. Todo estaba limpio. Demasiado limpio. Como si el puesto hubiera sido diseñado para eso desde el inicio. Quise cerrar. Quise irme. Pero cuando intenté moverme, mis pies no respondieron. Sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible me sujetara. La sombra se deslizó hasta quedar frente a mí. No tenía rostro, pero sabía que me estaba observando. Entonces entendí la verdad completa. Los puestos no desaparecían porque cerraran. Los ayudantes no se iban porque renunciaran. Simplemente se quedaban. La sombra me habló sin palabras. Me mostró imágenes. Decenas de puestos nocturnos. Diferentes calles. Diferentes ciudades. Siempre el mismo patrón. Siempre alguien nuevo atendiendo. Siempre alguien menos en el mundo. Cuando el amanecer llegó, yo seguía ahí. Solo. El dueño apareció como siempre, silbando. Me preguntó si todo había estado tranquilo. Asentí sin pensar. Mi voz ya no me pertenecía del todo. Esa noche, a la 1:12, sentí hambre. Y sonreí. No me di cuenta exactamente en qué momento dejé de ser yo. Solo sé que, cuando llegó la noche siguiente, el puesto ya no me parecía ajeno. Mis manos se movían solas, con precisión, como si llevaran años ahí. El cuchillo se sentía ligero. Familiar. El trompo giraba al ritmo de mi respiración. Ya no me mareaba el olor. Al contrario, me abría el apetito. Intenté convencerme de que todo había sido una alucinación. El cansancio. El miedo. La noche. Pero a la 1:12, el mundo volvió a callarse. El sonido de los carros se apagó, los perros dejaron de ladrar, incluso el foco parpadeó una sola vez, como avisando. Esta vez llegaron 3. No caminaban juntos, pero se detuvieron al mismo tiempo frente al puesto. 2 hombres y una mujer. Ninguno se miraba entre sí. Ninguno parpadeaba. Sus rostros eran normales, demasiado normales. Sonreían como clientes comunes. Como si no supieran lo que eran en realidad. Buenas noches, dijeron al mismo tiempo. Sentí un impulso desde el estómago. No era miedo. Era emoción. Pidieron comida distinta. Uno pidió cabeza. Otro lengua. La mujer pidió lo que esté más reciente. Supe exactamente qué cortar. No pregunté. No dudé. Mientras servía, vi algo reflejado en el metal del trompo. Mi cara. O lo que quedaba de ella. Mis ojos se veían más oscuros. Hundidos. Y detrás de mí más sombras. Muchas. Esa noche desaparecieron 2 personas más en la colonia. Lo supe porque escuché a la policía hablarlo al pasar. Yo seguí cortando carne. Sonriendo. Sirviendo. Cobré exacto. Siempre exacto. Empezaron a llegar clientes habituales que ya no recordaban haberme visto antes, aunque yo llevaba semanas ahí. Algunos me hablaban como si me conocieran de toda la vida. Otros me miraban raro, incómodos, como si algo en mí les avisara que no debían quedarse. Los que se iban rápido se salvaban. Una madrugada llegó un niño. No debería haber estado ahí. Tendría unos 10 años. Traía una mochila vieja y los zapatos rotos. Me preguntó si le podía fiar un taco. Sentí algo nuevo. Un tirón en el pecho. Algo parecido a culpa. Las sombras detrás de mí se agitaron. No les gustó. Le dije que sí. Le serví uno pequeño. El trompo chilló. El aceite salpicó con violencia. La sombra más grande se acercó a mi oído. Sentí su frío atravesarme la cabeza. No, dijo sin voz. El niño dio una mordida y empezó a llorar.
No de dolor. De terror. Me miró como si me viera por primera vez. Como si viera lo que yo ya no quería ver. Dejó el taco caer y salió corriendo. Esa noche no hubo desapariciones. El castigo llegó al amanecer. El dueño del puesto apareció serio. No sonreía. Me dijo que había que ajustar cuentas. Sentí como algo se cerraba dentro de mí. Las sombras me rodearon. Me mostraron recuerdos que no eran míos. Vendedores antiguos. Ayudantes. Todos intentando resistirse. Todos fallando. El dueño se acercó demasiado. Pude oler su aliento. No olía a café. Olía a tumba vieja. Esto no es un trabajo, me dijo. Es un turno. Desde entonces, cada noche es más difícil recordar mi nombre. Cada vez que alguien pide comida, siento que algo decide por mí. Algo que vive en el puesto. Algo que se alimenta de la noche y de los que creen que solo van por tacos. Y lo peor no es eso. Lo peor es que ahora, cuando alguien se queda mirando demasiado tiempo el trompo, puedo saber exactamente a qué sabe. Esa noche, justo cuando el reloj marcó la 1:12, sentí algo diferente. Una vibración sutil en el aire, como si el mundo entero contuviera la respiración. Las sombras detrás de mí comenzaron a moverse más rápido, más ansiosas. Ya no estaban quietas como antes. Ahora parecían esperar algo. Un grupo de personas apareció en la calle, caminando como clientes normales. Parecían cansados, hambrientos, confiados. Al principio pensé que era otra noche cualquiera, hasta que me fijé en los ojos. Todos estaban apagados, como si no existiera nada detrás de sus miradas. Sin quererlo, supe que eran nuevos. Novatos en algo que yo ya había aceptado sin retorno. No tuve elección. Mis manos comenzaron a preparar la comida sin que pudiera detenerlas. Corté la carne con precisión mecánica, mientras sentía el calor del aceite en mis dedos. Los clientes pedían distinto. Uno lengua, otro tripa, una mujer cabeza y yo obedecía sin preguntar. Cada taco servido era como un contrato firmado con la oscuridad. Uno de ellos, un hombre corpulento, se detuvo frente al trompo. Sus ojos se clavaron en mí y por un segundo creí que podría resistirse, que aún quedaba algo humano en él. Pero no. Sus pies lo traicionaron, avanzó hacia la plancha y antes de que pudiera reaccionar, la sombra más grande se inclinó sobre él. Escuché el sonido húmedo y crujiente que ya conocía. El hombre desapareció sin dejar rastro, y los demás siguieron comiendo como si nada pasara. El sudor me recorría la espalda, pero mi cuerpo estaba tranquilo. Ya no sentía miedo, sentía hambre. La misma hambre que sentía el hombre de la gorra la primera vez que apareció. La sombra me susurró algo que no entendía al principio. Si quieres sobrevivir, debes aprender a disfrutarlo. Mientras tanto, un niño asomó la cabeza desde la acera. Me miró con ojos abiertos de par en par. Su expresión cambió de curiosidad a terror cuando vio cómo las sombras se movían alrededor de mis manos y de la carne. Intentó retroceder, pero algo invisible lo empujó hacia adelante. Sus pies rozaron la calle y la acera, pero su cuerpo parecía controlado por otra fuerza. Me miró y dijo, ¿por qué hacen eso? No pude responder. No había palabras que pudieran explicar lo que veía. Mi garganta estaba seca, mis labios inmóviles. La sombra más grande se inclinó sobre mí y sentí su aliento helado en mi nuca. Todo mi cuerpo tembló, pero mi mente estaba clara. Debía continuar. Debía alimentar la noche. Cuando el niño se marchó, ya no fue el mismo que entró. Su risa quedó vacía, hueca, y el aire se llenó de un olor metálico y dulce. Entendí que había cambiado para siempre. Y entonces comprendí que cada noche, cada pedido, cada taco servido, estaba escribiendo un destino invisible. Un destino que ya no me pertenecía a mí, sino al puesto, a las sombras, a la noche. Esa madrugada, cuando la última calle se vació y los faroles comenzaron a parpadear, supe algo más. No importaba cuántos desaparecieran, cuántos se resistieran. Cada noche traería nuevos clientes, nuevas almas, y yo seguiría allí, preparando la carne, obedeciendo a las sombras, sintiendo el hambre que ya no era solo mía. Y justo cuando el primer rayo de luz se filtró entre los edificios, sentí una presencia frente a mí. Una figura delgada, de rostro humano, pero con los ojos apagados. Me sonrió y dijo algo que nunca olvidaré. Ahora eres parte del menú. Esa noche, la ciudad parecía más silenciosa que nunca. Ni un perro, ni un auto, ni el viento. Solo el chisporroteo del trompo y el aceite hirviendo, como un latido constante. Sentí que algo dentro de mí ya no podía volver atrás. Mis manos cortaban la carne, servían tacos, recogían monedas todo sin pensar. Era un acto automático, pero mis ojos ya no eran los míos.
reflejaban la oscuridad que se movía detrás de mí. De pronto, un grupo grande apareció en la acera frente al puesto. Parecían jóvenes, curiosos, como si hubieran oído rumores del mejor puesto nocturno y vinieran por diversión. Caminaban confiados, charlaban entre ellos, y uno de ellos incluso sacó su teléfono para grabar. La sombra más grande se agitó. Yo sentí un escalofrío. Sabía lo que venía. El primero pidió carne de suadero. Lo serví. Tomó un bocado y sonrió. Luego otro, y de repente su expresión cambió. Sus ojos se llenaron de vacío. Dio un paso atrás y tropezó, pero no cayó. La sombra lo levantó como si fuera un títere. La carne en su boca se deshizo en algo viscoso, caliente, que no era normal. Sus amigos gritaron, pero los sonidos no atravesaban la barrera invisible que la noche había puesto. Uno a uno fueron arrastrados hacia el lado oscuro del puesto. Yo no podía mirarlos directamente, pero los veía reflejados en los metales, en los espejos, en la grasa que caía del trompo. La sombra grande se movía como un maestro, repartiendo destinos, seleccionando quién se quedaba y quién desaparecía. Cada grito que no escuchaba me llenaba de satisfacción. Sentí un cambio dentro de mí. No era miedo. No era repulsión. Era aceptación. La sombra me mostró recuerdos de otros puestos en otras ciudades. Hamburguesas que nunca se comieron, quesadillas que desaparecieron con el amanecer, tacos que habían servido como señuelos. Todo estaba conectado. Cada puesto era un nodo en una red de hambre, oscuridad y obediencia. Entonces escuché algo diferente. Una voz real, humana, que penetró la muralla de silencio. ¡Auxilio! ¡Ayuda! Era una chica que había intentado alejarse, pero la sombra la empujó hacia el trompo. La miré, y en ese instante recordé quién era. Antes de todo esto, yo también fui un cliente que llegó tarde a probar la comida de este puesto. Y ahora entendía. Todos los que entraban confiados terminaban sirviendo la noche o desapareciendo. La carne no era solo carne. Era iniciación. Transformación. El reloj dio la 1:13, pero nadie parecía notarlo. El tiempo ya no importaba. La chica cayó de rodillas frente a mí. Sus ojos imploraban algo que no podía dar: libertad. Pero las sombras tenían hambre. No había escapatoria. La última mordida de taco que le serví fue diferente. No sabía si lo que comía era carne o su propia humanidad. Cuando terminó, miró directo a mis ojos y dijo algo que todavía resuena: siéntelo, ya eres parte de esto. Y así fue. Sentí como algo se asentaba dentro de mí, más profundo que la carne, más oscuro que la noche. Ya no era yo. Era el puesto. La sombra. La noche misma. Cada pedido, cada mordida, cada mirada que atrapaba era parte de un ciclo interminable. Desde ese momento, ya no cuento las horas. Solo sé que cuando la ciudad se apaga y los clientes aparecen, la carne debe estar lista. Y yo debo servirla. Porque si no lo hago, ellos vendrán por mí. La última noche comenzó igual que todas. La ciudad callada, las luces parpadeando, el trompo girando como un corazón mecánico. Sentí que ya no había vuelta atrás. La carne, las sombras, el puesto, todo era parte de mí y yo parte de ello. Ya no existía el miedo, solo una conciencia suspendida entre la noche y la rutina macabra de servir. Esa vez, no llegaron clientes normales. Llegaron 5 figuras envueltas en sombras densas, como si la noche misma se hubiera hecho carne. No hablaban. No pedían comida. Solo se detuvieron frente al puesto y me miraron, atravesando mi cuerpo con sus ojos vacíos. La sombra grande se inclinó hacia mí y sentí una presión en el pecho, como si comprimiera mi alma. Uno de ellos extendió la mano hacia el trompo. El calor subió como fuego. La carne giraba sola, más roja, más densa. Sentí algo dentro de mí que gritaba hambre, un hambre que no era mía, sino del puesto, del ciclo. Cada taco que servía no solo alimentaba la carne, alimentaba la noche. Entonces escuché un crujido detrás de mí. Giré la cabeza y vi reflejado en la lámina metálica al niño que había pasado la primera vez. Ya no era un niño. Sus ojos estaban vacíos. Su boca, torcida en una sonrisa que no debía existir. Señaló a las sombras. Comprendí. Habían llegado por mí. No para probar, sino para iniciarme más profundamente. Intenté correr. Mis pies no respondieron. La sombra más grande se deslizó hacia mí, sus manos invisibles me atraparon. Cada músculo se tensó, pero no pude gritar. Sentí como mi conciencia se diluía en la noche, como mis recuerdos se mezclaban con los de otros vendedores que habían caído antes que yo. Todos los puestos formaban un mapa de desapariciones, de hambre, de control.
Uno de los 5 envueltos en sombra se inclinó y susurró con una voz que era un eco de todas las voces que había escuchado. Ahora eres parte del menú. Sirve o sé servido. Sentí como algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Ya no había diferencia entre yo y las sombras, entre la carne y los clientes, entre la noche y el puesto. Todo era uno. Cada pedido, cada mordida, cada mirada atrapada en el reflejo metálico era un ciclo interminable que continuaría mientras hubiera hambre, mientras hubiera curiosidad, mientras hubiera gente que llegara confiada pensando que solo quería un taco. La ciudad empezó a despertar, pero el tiempo ya no importaba. Para cualquiera afuera, era un puesto de comida como cualquier otro. Para mí era eternidad. La última pieza de carne que corté esa noche tembló en mis manos, y sentí la presencia del hombre de la gorra, del niño que creció, de todos los que habían venido antes. Me miraron con satisfacción silenciosa. Comprendí entonces la verdad final. Nunca hubo escapatoria. Los puestos no solo servían comida. Servían destinos. Y yo, ahora, era el guardián, el servidor eterno. Cada noche, cada cliente, cada taco servido era un eco de todas las noches anteriores. Y cada eco perpetuaba el ciclo. Cuando la luz del alba rozó la ciudad, todo parecía normal. Las calles llenas de gente, los autos pasando, nadie sabía lo que había sucedido tras ese pequeño puesto en la esquina oscura. Pero yo sabía. Y cada noche lo sabré. Y cada noche seguiré sirviendo hasta que la noche reclame a otro.